Ireneo de Lyon escribió en el año 150 después de Cristo. Ireneo de Lyon, ¿quién fue? Ireneo de Lyon fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue el pastor y líder de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, escribe una carta a la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. ¿Y quién fue Policarpo? Discípulo del apóstol Juan. Discípulo del apóstol Juan. Así que Ireneo era eso. Y él en la página 30 de su libro, él escribe un libro que se llama Contra las herejías. Que si alguno quiere interesarse, tienen que tener ese libro. Yo tengo en mi casa. Dije que hoy iba a traer, pero iba a traer 40 libros. Contra las herejías. No iba a traer uno solo. Pero un día voy a llevar, capaz al grupo pequeño, y si alguno te voy a llevar para leer. Él escribe un libro y hay originales de este libro. O sea, no el original mismo de Ireneo de Lyon, pero hay originales, hay de gente que copió ese libro, más o menos 200 originales. O sea, estamos seguros de que eso es así. Bueno, entonces, vamos, él le llama a Juan a Roma. Juan va a Roma. Se va preso a Roma, no es que yo me quiero ir a Roma, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sí me quiero ir a Roma, pero a los shopping o una cosa así. pero antes, así, cuando te llamaban para irte a Roma, nadie se quería ir a Roma, ¿verdad? ¿Y qué hizo el emperador Domiciano en Roma? Calentó una olla enorme, lo llenó de aceite y lo tiró a Juan allí. ¿Y qué pasó? Según Domiciano y según varios escritos, mágicamente Juan salió ileso. Nosotros decimos, milagrosamente Juan salió ileso. Y entonces se enojó Domiciano. Este hombre es mágico, o sea, la magia está con él, dicen por el apóstol Juan. ¿Y qué hizo? Lo envió a la isla de Patmos desterrado, fuera. Y lo llevó a una isla en medio de la nada, salvaje, en donde lo engrilló y lo dejó allí tirado para que las bestias del campo lo maten, ¿verdad? Él. Entonces ¿cuánto tiempo creen que estuvo Juan el apóstol en la isla de Patmos? 18 meses. En esos 18 meses, Juan tiene la visita y él ve el cielo y hace el libro de Apocalipsis. Y nuestro libro Apocalipsis se escribió ahí en la isla de Patmos, en medio de la persecución, en medio de todo lo que estaba sucediendo. Ahí en medio de todo eso, Juan escribe en la isla de Patmos la revelación de Apocalipsis. Y poco tiempo después, ¿y cómo sale él de la isla de Patmos? ¿Cómo hace eso? Muere Domiciano y asume un nuevo emperador, el emperador Nerva, y se dicta una amnistía para los exiliados. Todos los exiliados vuelvan a sus hogares y entonces Juan regresa ¿a dónde? A Éfeso. Éfeso era el lugar en donde él estaba, entre paréntesis, la isla de Patmos y Éfeso están casi uno enfrente a otro, casi. Y él vuelve allí. Saben ustedes muy bien que Juan el apóstol le cuidó a María, la madre de Jesús, hasta su muerte, ¿verdad? Entonces, él vuelve allí y termina sus días en ese lugar. Y allí escribe ya tenía Primera de Juan, ya tenía Apocalipsis, escribe el Evangelio según San Juan, entre paréntesis, ya es lo último. Juan en el Evangelio también va a ir en contra de aquellos que decían que Jesucristo no vino en carne y hueso. Y que Él no era Dios, sino que era
los judíos no creen que Jesús es Dios. Entonces, Juan fue en contra de eso. Él comienza el libro de Primera de Juan, Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, dice Juan, al principio. Juan capítulo 1, versículo 1. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho podría ser hecho. Y después Él dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, versículo 14. Vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Él estaba, ¿qué cosa haciendo Juan? Y aquí en Primera Juan, nuevamente, él está yendo contra las herejías, contra aquellos que vienen y te dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Él no nació de la Virgen, que Él no vivió, que Él no murió en la cruz porque era un espíritu nada más. Y entonces todo este tipo de herejías es a lo que Juan se estaba realmente yendo, ¿verdad? Contra él, contra esto, ¿verdad? Un dato más que quiero darles. Tertuliano, un creyente del siglo II, siglo II es del 100 al 200, o sea, entre el 120 y 130, estos tenían fresca todavía la muerte de Jesús. Jesús, ¿en qué año muere? 33. Así que en el año 96 después de Cristo, había 40, 50 años, todavía vivía el apóstol Juan, vivió hasta el año 98, es lo que se cree. Así que en el año 120 todavía había mucha gente que había escuchado todo acerca de él. Tertuliano y Jerónimo, en el siglo III ya, en Belén, escribió un libro que se llama Hombres Ilustres, y que es una biografía de los apóstoles. Y dicen que el apóstol Juan fue llevado cautivo por orden de Domiciano y lo tiraron en aquella caldera. Esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que entiendan un poco acerca del apóstol Juan. Hay muchos más datos. Yo no podía traer todo lo que hacía, es un libro y no había caso de que podamos traer. Hay algo más que hoy quiero contarles. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Vamos a leerlo nuevamente. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1 versículo 1. El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La Trinidad. ¿Estamos de acuerdo? Este pasaje, este versículo 7, no están en los originales. Recién aparece en los originales tardíos del siglo XIV. Estamos hablando en el año 1400 en adelante. Probablemente lo que dicen, y tengo anotado un poquitito sobre este pasaje, Jerónimo, Policarpo, Ireneo de León son los del año 100, del año 200 después de Cristo, no nombran este pasaje. Y se origina probablemente como una glosa adicional. Si ustedes ven mi Biblia, van a encontrar así escritos, ¿vieron? ¿Se dan cuenta? ¿Ven algo? No van a leer lo que dice, pero ven que yo señalé algo allí sobre la Biblia. Bueno, lo que se cree es que alguien escribió esto, entre paréntesis, es verdad. No es mentira lo que dice, porque de hecho el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y estos tres coinciden. Eso estamos de acuerdo. Nosotros también creemos en la Trinidad y estamos de acuerdo con lo que dice. Pero, digamos, no estaban en los escritos originales del apóstol Juan. Y eso es un poco otra cosa que quería decirles, ¿verdad? Pero como apoyaba la doctrina de la Trinidad, Erasmo de Rotterdam primero lo omitió y luego le obligaron
porque le trajeron una evidencia que databa más o menos en el año 1500. Y él dijo, bueno, pero no es un manuscrito nuevo, sino es un manuscrito tardío, ¿verdad? Y posteriormente a esta edición, un hombre llamado Stephanus, en el año 1550, escribió algo que se llamaba el Textus Receptus. Y esa fue la base de las traducciones clásicas, entre paréntesis, la Biblia del Oso, que también tengo en mi biblioteca. Si ustedes miran acá, al inicio de su Biblia, Reina Valera, van a encontrar, a ver, dice Casiodoro de Reina, hoy conocido como Casiodoro de Reina, nació en la Extremadura de los conquistadores allá por 1520. Y ahí va a comenzar un poco a hablar cuál es un poco la historia. Y dice, por ejemplo, no sé si todos van a tener, porque mi Biblia también es todo especial, el texto del griego del Nuevo Testamento se valió de los recientes trabajos de recompilación y edición de Erasmo de Rotterdam, aunque el propio Erasmo notaba que su obra era mejorable, según deducimos de sus numerosas ediciones y correcciones. El suyo ha sido durante siglos el texto receptus de las traducciones del Nuevo Testamento. De hecho, hoy día sigue habiendo cristianos que se oponen a la utilización de cualquier otro corpus de manuscritos. Esos son los manuscritos que él tenía. ¿Qué pasó? Este texto Receptus, estamos hablando ya del año 1520, 1525, hace a una Biblia que es la Biblia del Oso. ¿Por qué es la Biblia del Oso? Un ratito. La Biblia dice que la palabra, la ley de Jehová es más dulce que la miel del panal. Y entonces la Biblia del Oso tiene una foto de un oso quitando miel de un panal. ¿Viste que los osos les gusta la miel del panal? Pues eso es lo que hacen, ¿verdad? Quitando miel del panal. Entonces, este texto entonces no es de las revisiones más antiguas. Después se encontraron, nosotros tenemos textos muy tempranitos. Por ejemplo, del Evangelio según San Marcos, tenemos del año 50 después de Cristo. Estamos hablando que el 33 muere Cristo y del año 50 hacía 15 años que murió Cristo. O sea, muy tempraneros. Imagínense que por eso Erasmo al principio rechazó este texto de 1 Corintios 5, 17, porque el manuscrito que él tenía era muy tardío, era del 1400 aproximadamente. Bueno, eso les digo, no es que está mal, pero no corresponde, digamos, a el texto original. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a aprender nuevas cosas acerca de la palabra de Dios. El apóstol Juan comienza la carta afirmando que los apóstoles ya sabían, 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Van a retroceder un poquitito ahí del capítulo 5. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Vamos a ponernos en contexto rápidamente. Dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, pueden subrayar allí por favor, hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Subrayen, hemos visto. Lo que hemos contemplado. Subrayen, hemos contemplado. Y palparon nuestras manos. Subrayen, palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, reitera Juan, y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué esto? ¿Por qué hago eso de subrayo? Porque Juan estaba enfrentándose a una herejía que decía que Jesús era un espíritu
Y él dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, él nos habló. Y después dice, hemos tocado, yo le toqué. ¿Se acuerdan que Tomás le había dicho, yo no voy a creer si no veo? Porque él era el único apóstol que no había estado presente en la primera aparición del Señor Jesús. Y los apóstoles dijeron, che, ¿vos sabés que vino el Señor Jesucristo, resucitó, está con nosotros? Le dijo, yo no voy a ver, o sea, yo no voy a creer si no veo y toco. Y Jesús se aparece de vuelta y le dice, Tomás, vení acá, toca mis manos, mete tu mano en mi costado. Y ahí él dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús da una promesa para nosotros. Más bienaventurados son todos aquellos que sin ver, creen. Amén. Y eso es para vos y eso es para mí. Es muy importante, ¿eh? Juan acá, cuando estaba hablando de esto, no estaba transmitiendo una visión o una filosofía interna, subjetiva. Estaba hablando de una experiencia objetiva con Jesucristo. No puede haber una experiencia más objetiva que decir, yo lo vi, yo lo oí, yo lo toqué. Imposible. Y Juan el apóstol dijo, no es que yo les digo nomás, yo le vi, yo le oí, yo le toqué, yo estuve con él, yo 3 años caminé con él. Jesucristo, él era un testigo con quien había pasado 3 años de su vida. Primera de Juan ahora, capítulo 5, versículos 6 al 8. La fe cristiana auténtica, queridos hermanos y hermanas, se basa en el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. Creer en el testimonio fidedigno de Dios acerca de su Hijo nos proporciona un fundamento seguro para nuestra fe. Recordemos que el capítulo 5, Juan nos dio a conocer que una persona que confía en Cristo ha nacido de Dios y puede vencer al mundo. ¿Vieron el versículo anterior? Nada más allí, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se acuerdan la palabra vence que era? Nike, en el griego. En el griego la palabra vence es Nike, ¿verdad? Algunos vienen acá con su buzo Nike. Y es la misma palabra. Nike, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y luego se pregunta Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que Él es el que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que ¿cómo sabemos que Jesucristo es Dios? Y los versículos que estudiaremos vamos a encontrar 3 testigos infalibles para comprobar que Jesús es Dios. Incluso podemos empezar preguntándole directamente al apóstol Juan, ¿qué evidencia podés traer para confirmar que Jesús es el Hijo de Dios? Este era el problema que estaban teniendo allí y entonces Juan va y escribe una carta contra aquellos que decían que Jesús no era el Hijo de Dios. Acuérdense que los judíos creen eso. Los judíos creen que Jesús no es el Hijo de Dios. Por eso los judíos no son creyentes. Y por eso los judíos no son salvos. Aquellos que crean que porque son judíos ya tienen el reino y todo lo demás, eso es todo mentira, ¿eh? Eso no es lo que dice la Biblia. Y eso lo leímos ya en los pasajes anteriores. No quiero volver atrás porque eso es lo que dice. Dice un poquito, bueno, un versículo aunque sea le voy a leer. Dice acá, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Versículo 1, capítulo 5. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bueno, entonces, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el que es nacido de Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Los judíos creen que Jesús es el Cristo? No. Hay mucho misticismo al pensar que Israel es el pueblo de Dios. Y sí va a ser el pueblo de Dios. Hay un milenio, voy a hablar después en algún momento sobre Apocalipsis, va a haber un momento en el cual Dios va a restaurar su pacto con Israel.
Pero eso no es en este periodo. Y en este periodo un judío, si quiere conocer a Cristo como su Salvador personal, si quiere ir al cielo, necesita de Cristo, necesita del Salvador. Y tuve la oportunidad de llevar a varios judíos a los pies de Cristo que entregaron su corazón y que hoy sirven a Dios con todo su corazón en el mundo entero. Vamos a irnos un poquitito más adelante. Hay 3 testigos. En primer lugar, el primer testigo es el agua. Dice, 3 testigos valían la maravillosa verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. En primer lugar, el agua. ¿Y cómo es esto, verdad? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Así que aquí hay una afirmación. Juan dice, este es Jesucristo que vino. Es decir, vino. Él está diciendo, Él vino. Nació. No es que esto de el nacimiento de virginidad de María no es un invento. Esto es de verdad, Él vino. Relacionado con Jesús, el verbo encarnado. Primera de Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, que se le podía tocar, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. Y esa situación manifiesta que Dios fue hecho hombre. Incluye la idea de una misión. ¿Para qué sería Dios que viene del cielo? Porque había una misión. Dice el capítulo 4, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿a quién le estaba hablando? A la mujer samaritana. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Que le dijo, dame un poco de agua. Y el otro, ella le dijo, nosotros entre los samaritanos y los judíos no hablamos. Pero bueno, voy a hacer. Y él le dice a ella, el que bebiere del agua que yo le daré, Juan capítulo 4, versículo 14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Todos aquellos que somos de Cristo hemos tomado de esa agua y esa es un agua que brota para vida eterna. Exactamente lo que pasó con esta mujer samaritana. El apóstol acá va desea puntualizar que Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios y siempre lo fue. Y para fundamentar esto, el primer testigo es el agua. Así que un profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, esto es muy importante. Acuérdense que el periodo de la iglesia inicia en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, y los discípulos hablaron en lengua, pero ahí, en ese momento, desciende el Espíritu Santo. Ahí empieza la iglesia. Ahí empieza la iglesia. Entonces, a partir de ahí, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, y a partir de ahí se van a dar cuenta, Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, cómo la iglesia se desenvuelve realmente. Pero antes de eso, Mateo, Marcos, Lucas y Juan se escriben en el periodo de la ley todavía. Jesucristo todavía no había muerto, hasta que en el capítulo 27 muere Jesús. Ahí Jesús se le aparece a muchos testigos, se va, le dice a los discípulos que vayan a Galilea, los discípulos se van a Galilea, él otra vez allí en Galilea le dice a Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, etcétera, ¿verdad? Y luego de allí ellos vuelven a Jerusalén y van al Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos, Hechos capítulo 1, versículo 8, él da su última orden que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego dice la palabra de Dios que fue llevado a los cielos por una nube, que así es como le vamos a volver a ver venir, ¿verdad? En el rapto de la iglesia. Y luego se aparecieron 2 ángeles y le dijeron, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, así volverá. Y eso es lo que esperamos. Estamos esperando que Él vuelva. Y luego, ¿qué pasa en Hechos capítulo 2, versículo 1? Los apóstoles se reúnen, son 11, y dicen, tenemos que elegir al apóstol número 12.
Así que ellos echan suerte y esa suerte cae sobre un hombre llamado Matías, ¿eh? Y él es el apóstol número 12, a partir del cual ellos vuelven a ser 12 nuevamente, porque Judas relata el capítulo 1 de Hechos, en Mateo, relata de que se había ahorcado, ¿verdad? En el mismo terreno que él recibe la plata por vender a su maestro, ¿verdad? Recibe el dinero, luego va y dice que quiere, y le dicen que no quieren más esa plata, que lo lleve. Él lleva esa plata, él compra una propiedad, y en la misma propiedad que compró con esa misma plata, él muere en eso. Se cae, se rompe la cabeza y todas sus cosas son esparcidas por todo ese lugar. Eso dice la Biblia, un poco asquerosita ahí en esa parte. Pero dice, así es. Yo digo, no podría ser tan descriptiva así la Biblia, ¿para qué? Bueno, pero bueno, un poco para que vean cómo fue la condenación, ¿verdad? Pero Mateo capítulo 3, versículo 13 dice que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado por él. Jesús, ¿cuántos años tenía? 30 años. Por eso nosotros bautizamos gente que realmente entiende lo que está haciendo, ¿verdad? El agua de la que Juan habla acá en el texto se refiere a el bautismo de Jesús en el Jordán, cuando el Padre habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz de Dios el Padre hace eco desde lo alto y todos los que están presentes en el río Jordán escuchan: este hombre es mi Hijo amado. Es Dios el Padre. Así que cuando Él dice que hay 3 testigos, acá el primer testigo es el agua. En realidad, a lo que se refiere es a que es el Padre el primer testigo, ¿verdad? Porque Dios dijo: este es mi Hijo amado. El primer testigo, este es mi Hijo amado, lo dijo el Señor Jesucristo, Dios el Padre. Ahí en Mateo capítulo 3 está realmente citando desde su misma palabra inspirada, intencionalmente, estratégicamente, la primera parte: este es mi Hijo amado. Y esto entre paréntesis, quiero leerles un salmo, Salmo capítulo 2, Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Nada del Nuevo Testamento que no tenga nada, todo tiene que ver con el Antiguo Testamento también. Así que lo que el Padre está diciendo tiene que ver con la palabra de Dios. Salmo capítulo 2, versículo 7. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Vieron? Es lo mismo que ya en el Antiguo Testamento, y estos son salmos proféticos. Entonces ya estaba profetizando de que Jesús iba a hacer eso. Y describen al Mesías, lean todo el Salmo, van a ver cómo le está describiendo al Mesías. La segunda parte de este versículo dice: en quien tengo complacencia, dijo el Señor Jesucristo. Vayan a Isaías, capítulo 42. Vayan a Isaías, capítulo 42. Está entre los profetas, el primero. Isaías, capítulo 42. Versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías es el mismo profeta que en el capítulo 9 dice: un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. El judío no entendía. En un tribunal la verdad se establece cuando numerosos testigos afirman lo mismo y cuando se demuestra que dichos testigos tienen un carácter creíble. Juan nos muestra que los 3 testigos coinciden y que no se trata simplemente del testimonio de hombres,
sino el testimonio mismo de Dios. Todos los días confiamos en el testimonio de hombres imperfectos, que son, en el peor de los casos, fiables. Todos los días depositas tu plata en el banco y crees que está ahí guardado bien, ¿verdad? A veces te vas en tu auto y crees que tu auto no le va a pasar nada porque algún ingeniero japonés hizo ese auto. Todos los días compramos supermercado, comidas y creemos que no nos va a hacer mal porque nos parece que sí. O nos tomamos una aspirina de la farmacia y tenemos fe que no le va a pasar nada. Ahora mismo están ejercitando su fe ustedes porque están sentados sobre esa silla súper tranquilamente diciendo, esto no se va a caer, no se va a romper, no va a ser una pelada, pero que no. Para ejemplo. Y estos testigos, los tres, contarán siempre la misma historia. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, que vivió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Y hoy ese es el testimonio que tenemos. Es un testimonio de agua, sangre y espíritu. Estos son los testigos que Juan ha llamado al día de hoy acá a la reunión. Y estos testigos te van a contar siempre la misma historia. Que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que en realidad vivió y murió para darnos vida eterna. Hoy el Espíritu, el agua y la sangre han testificado con firmeza que Jesucristo es el Hijo de Dios nuestro Señor. Y concluyendo ya este estudio, te invito a que rindamos nuestros corazones ante su plan soberano. Dios es un Dios soberano. Él tiene un plan soberano para tu vida. No hay coincidencias. Que hoy hayas venido a escuchar la palabra de Dios no es coincidencia. Dios te quería aquí. Dios quería que aprendas algo más de Él. Y al concluir, aquel que envió a su Hijo a morir y darnos vida eterna, adorémosle al Redentor divino, reconociendo que sus manos fueron clavadas por amor a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y cantamos esta canción. Manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo Dios, Santo, Santo, Santo Dios, Santo.
Vamos a inclinar el rostro. Santo, santo, santo eres Dios. Gracias por tu palabra. Redentor divino, yo a ti me rindo, la gloria te doy, Señor. Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres mi Señor. Y hoy, Señor, me entrego en tus manos, Señor. Me entrego totalmente a ti porque quiero, Señor, que tú dirijas mi vida y me des victoria, así como dice tu palabra. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y quiero, Señor, que tú puedas hacer algo grande a través de mi vida para la gloria de tu nombre, Señor. Quiero que tú nos uses. Y gracias por estos 3 testigos, Señor. El agua, la sangre y el Espíritu, que demuestran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, actuando juntos para decir que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Rey de Reyes, que Cristo un día nos va a recibir allá en los cielos y estaremos eternamente con Él en su presencia, Señor. Gracias te damos de todo corazón. Santo, santo, santo Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Hasta el próximo domingo. Sigamos con Primera de Juan, capítulo 5, que va a estar buenísimo. No falten porque cada que faltan se pierden algo bueno. Dios le bendiga. Hasta el próximo domingo.